Shalom, Ubraja, Javerín y Javerot. Y tratando de acomodar bien la menorá. Bien, mis amados, pues vamos a esta Laila, hermanos, esta noche vamos a leer, hermanos, vamos a leer más que nada un artículo que les acabo de enviar muy interesante, ¿sí? Un artículo que tiene toda la fidelidad, sí, con relación al varón que lo escribió, sí, Aarón Cadabie. es un varón yehudí, sí, que en la última hojita al calce se encuentra, ¿verdad, hermanos? Que es un varón, ¿verdad? Que estudia, que tuvo a bien, ¿verdad, hermanos? Editar un libro, ¿verdad? Sí, que es título en Historia del Pueblo Judío, sí, hermanos, de la Universidad Hebrea de Jerusalén. Espero que ya todos lo hayan abierto, sí. ¿Por qué? Porque nos va a ayudar, hermanos, a seguir saliendo de cosas no correctas que por años, muchos años, ¿verdad? Hemos practicado, sí, y que realmente, pues, no tenemos, primeramente, por la instrucción de nuestro Rabí Yeshua HaMashiach, sí, que no debemos de introducir mandamientos de hombres, sino solamente, ¿verdad?, lo que se encuentre o lo que se haya que realizar a través de la Torah, sí, que él le dio a Moshe. Escribe este varón, ¿verdad?, el origen del Seder de Pesach, hermanos, el origen del Seder de Pesach. Cabe mencionar que este varón es Yehudí, ¿verdad?, y él está inmerso en la tradición y él, ¿verdad?, pues entra a estas halajot rabínicas, porque él es un varón de Yehudá. Más que hay con nosotros, hermanos, más que hay con nosotros, ¿sí? Entonces, quien nos instruyó cómo se debieron hacer las cosas, ¿verdad, hermanos?, es nuestro amado Yeshua HaMashiach. Es nuestro amado Yeshua HaMashiach, porque claramente escrito está, ¿verdad?, cuando vemos en las escrituras que dice, ¿verdad?, en la noche que él, sí, comió Pesaj, ¿verdad, hermanos? Cuando él comió Pesaj, y no dice, ¿verdad, hermanos?, en el pacto renovado cuando hizo el ceder de Pesaj, ¿verdad? No es así. Dice la noche que él comió Pesaj, ¿sí? Y pues lo vemos, ¿verdad, hermanos?, en varios escritos que están en el pacto renovado, sí, hermanos, y
y también nuestro hermano Shaul, ¿verdad? Nos recuerda las instrucciones que dejó nuestro Rabí Yeshua HaMashiach. Ahora, el título está, hermanos, tal cual, ¿sí? El estudio, el título, el comentario está tal cual, lo subió este varón, en la cual, ¿verdad, hermanos? Pues ya hice a bien empezar a investigar. Sí, porque no podemos, ¿verdad, hermanos, quedarnos con lo que nada más esté en la red. Es el consejo, hermanos, ¿verdad? Que su servidor les da es de que sea, hermanos, una herramienta para abrir una investigación. No que realmente, ¿verdad, hermanos, lo asimilemos como algo, sí, hermanos, que ya está establecido y corroborado, no. Sí, bueno es, ¿verdad?, que el nombre de quien lo escribe, sí, de este varón que lo escribe, sí, es este comentario, ¿verdad?, para por ahí ir entrando, ¿verdad, hermanos?, y saber quién es este varón. Sí, bueno, entonces, ¿verdad? Les comentaba que ya estando estudiando, hermanos, al respecto, pues vemos, ¿verdad? Ya más o menos teníamos algo entendido, mas no nos habíamos inclinado a estudiarlo realmente. Sí, entonces eso es importante que lo hagamos. En esta ocasión nada más vamos a leer este comentario. Sí, en esta Laila, hermanos, y a la mitad de la semana, sí, ya damos todos los pormenores de cómo hemos de entrar, hermanos, sí, al memorial Pesaj, al término de este próximo Shabbat, si Abacadosh así nos lo permite. ¿Sí, hermanos? Si Abacadosh así nos lo permite. ¿Qué, hermanos? Bien, vamos a hacer tefilá, hermanos. Abacadosh, Elohim de Abraham, Elohim de Yitzhak, Elohim de Jacob, Melech Haolam. Una vez más, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el nombre de Yeshua HaMashiach, le damos toda Rabá, Abinu Malkeinu, por otorgarnos la vida hasta este tiempo, hasta este ya tercer día de la semana, segundo día de la semana en el que nos permite Abacadosh entrar. Clamándole y pidiéndole, Padre Eterno, tenga bien dirigirnos a los pies de nuestro Rabí, de nuestro amado Yeshua HaMashiach, que nos lleve a toda verdad, porque está escrito que su bendito Ruach HaKodesh nos llevaría a toda verdad y nos hablaría y nos revelaría todas las palabras que usted ha hablado desde Bereshit. Que sea, Padre Eterno, para nuestra edificación y no para confusión, para darle solo a usted la cabot y la honra, como usted nos ha ordenado que hagamos las cosas, y no como hombres pensemos que están así bien hechas, sino que sea, Padre Eterno, bajo su inspiración divina, su Ruach HaKodesh, que procedamos en el nombre que es por sobre todo nombre, Beshem Yeshua HaMashiach. Amén. Amén, 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 amén. Bueno, pues vamos a ir entrando, hermanos. Sí, vamos a ir entrando. Dice así, hermanos. Dice así, nada más, vamos a leer, hermanos, algunos versos. Leemos algunos versos, hermanos, y vamos a ir entrando al... Déjenme, me acerco mis escrituras, hermanos, porque las moví.
Bien. Dice así, hermanos, sí, en Primera de Samuel, hermanos, dice así, en el capítulo 15, verso 22, Primera de Samuel, o Aleph Samuel, ¿verdad? Primera de Samuel. Dice así el capítulo 15, verso 22, hermanos. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Adonai? Sí, hace una pregunta, ¿se complace Adonai tanto en holocaustos y sacrificios como en la obediencia a la voz de Adonai? He aquí, el obedecer es mejor que un sacrificio, y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Bien? Y luego dice nuestro amado Yeshua, hermanos, en Matitiyahu capítulo 9. Matitiyahu capítulo 9. Dice así el verso 13. Dice, mas id y aprender primero. Sí, dice lo que significa misericordia quiero y no sacrificio, porque no he venido a llamar a los justos sino a los pecadores, ¿verdad? Bueno, y sigue diciendo así, hermanos, sí, sigue diciendo así. Dice en Yohanan 6:38, pues he descendido del cielo para hacer la voluntad de Elohim, quien me envió, no para hacer mi propia voluntad. Sí, en otras traducciones diría, ¿verdad, hermanos? Porque he bajado del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la del que me envió. Sí. Y otro verso, hermano, sí. Otro verso interesante, ¿verdad, hermanos? Dice así, hermanos, sí, dice así en Yohanan 14:23, dice, hermanos, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. ¿Sí? El 14:21 dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré a él. 14:24, el que me ama, ¿sí? El que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que oís no es mía, sino del Padre que me envió. Bueno, cosa tremenda, ¿verdad, hermanos? Cosas tremendas. Nada más con esos versos vamos a dar inicio. Sí, hermanos. ¿Por qué, hermanos? Porque la instrucción de cómo, hermanos, hemos de realizar el memorial Pesaj, sí, no estando el Bet HaMikdash en pie, hermanos, ¿verdad? Sí, nos las da Yeshua HaMashiach, quien es nuestro Pesaj, como claramente lo dice el hermano Shaul. Sí, quien es nuestro Pesaj, ¿verdad? Entonces vamos a comenzar, hermanos, a leer este artículo que está bien interesante, hermanos, muy interesante, ¿verdad? Sí, con relación, ¿verdad?, al Seder de Pesaj. Sí, al Seder de Pesaj.
¿sí? Ahora, ¿qué significa Seder de Pesaj, hermanos? El orden de Pesaj, ¿verdad? El orden de Pesaj, ¿sí? El cual, ¿verdad, hermanos? Este es 100% rabínico. El orden de Pesaj es 100% rabínico, ¿verdad? O el Seder de Pesaj. Sí, consta de 15 pasos, ¿verdad, hermanos? De 15 pasos. Sí, que aquí hay algo bien interesante, hermanos, ¿verdad? Porque si no vamos a hacer los 15 pasos, sí, hermanos, mejor no hagamos nada. Porque si finalmente, si ellos tuvieron que establecer, ¿verdad? Un orden, sí, para poder hacer Pesaj, por no haber Bet Hamikdash, sí, hermanos, Pesaj es el cordero. Ellos no pueden comer el cordero, hermanos, porque el cordero, ¿verdad? Debía ser presentado en el Bet Hamikdash, ¿verdad? Y analizado, sí, hermanos, apartado, ¿verdad? Al 10.º día y digámoslo, ¿verdad? Sacrificado el día 14. Sí, hermanos, porque ya no tienen la quejuná, sí, hermanos. Y segundo, ¿verdad, hermanos? No está el Bet Hamikdash en pie. Mas nosotros sí tenemos cordero, hermanos. Un cordero que fue escogido al 10.º día, ¿sí, hermanos? Y que fue, ¿verdad? Precisamente clavado en el madero en el día 14. ¿Qué? Porque nuestro amado Yeshua, ¿verdad, hermanos? Él es nuestro pesa, como claramente lo dice nuestro hermano Shaul. Son dos diferencias tremendas, ¿sí? Dos hermanos, diferencias espiritualmente hablando, hermanos, así, hermanos, de los cielos a la tierra, así de grandes, ¿sí? Entonces, cuando nosotros, ¿verdad, hermanos, tomamos una enseñanza que no es para nosotros, estamos errando a los pies de nuestro maestro. Estamos errando, ¿sí? Y luego ahora sí que para ponerle la cereza al pastel, hermanos, en el error, sí, hermanos, los pasos que no nos gustan, nada más los quitamos, ¿verdad? Todavía peor. Digo, todavía peor porque ya entonces hacemos nosotros otro ceder, ¿verdad, hermanos? Otro ceder. ¿Para quién es el ceder de Pesach? Para el Yehudí. Lo respetamos sus rituales. Sí, hermanos, aprendemos lo que está escrito en la Torah, lo que no está escrito, hermanos, no tenemos por qué llevarlo a cabo. ¿Sí? ¿Sí? Al menos que seamos o hayamos, ¿verdad?, entrado al judaísmo, entonces sí. ¿Sí? Bueno, es por eso, hermanos, que va a ser todavía más diferente, hermanos, ¿verdad? El memorial pesa, que si el Eterno nos permite entrar en él, sí, hermanos, va a ser todavía más diferente que todos los años anteriores. Todos los años anteriores. Dice así, hermanos, sí, para avanzar, porque si no, sigo hablando y el tiempo pasa. Dice, en el calendario judío hay varias festividades, ¿sí?, las cuales están definidas en categorías. ¿Sí? Dice de Oraita, ¿sí?, que son las fiestas de la Torah. Son a las que nosotros estamos convocados a guardar, ¿verdad? Como que, hermanos, como Rosh Hashanah, que es Año Nuevo, ¿sí?, del cual acabamos de, sí, tendrá un par de semanas, ¿verdad, hermanos? Que bueno, va a ser un par de semanas que va a ser apenas en Shabbat, ¿verdad? Tenemos poquito más de 8 días que entramos a Rosh Hashanah, al Año Nuevo Escritural, Yom HaKippurim, ¿verdad? O Yom Kippur, Pesach, Shavuot y Sukkot. ¿Sí, hermanos? Y luego dice, la otra categoría, ¿verdad?, son las de Rabanán, fiestas definidas por los Hazal. ¿Quiénes son los Hazal, hermanos? Pues son los sabios, ¿verdad, hermanos? Los sabios de la antigüedad. Sí, dice que recuerdan hechos posteriores al relato. Vean, ¿quiénes recuerdan hechos posteriores al relato de la Torah, ¿verdad, hermanos? O llamado en griego Pentateuco o Humash, ¿verdad? Que son los 5 libros de Moshe, dice.
que recuerdan hechos posteriores al relato del Humash, ¿sí? Dice Hanukkah, aquí hay algo bien interesante, ¿verdad, hermanos? Purim, ¿sí? Purim, ¿por qué, hermanos? Pues porque antes de que fuera, cuando estaba el Bet Hamidash en pie, hermanos, no había Purim, ¿sí? Eso fue después, hermanos, que fue derribado el Bet Hamidash, ¿verdad? Lag BaOmer, los ayunos, y por último, las fechas modernas de recordación. Como cuál, hermanos, como Yom, ¿sí? Ashoa, Yom HaZikaron y Yom HaAtzmaut. Entre otras fechas fijadas en el calendario hebreo por el Estado, aquí está, hermanos, lo hubiera se los hubiera subrayado. Fijadas en el calendario hebreo por el Estado de Israel, claramente lo dice, moderno. ¿Sí? Moderno, ¿verdad? Nos queda claro que las llamadas, ¿verdad, hermanos? Dentro de las categorías o definidas como de Oraita, ¿sí? De Oraita son las escriturales, ¿sí? Y las otras, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Las otras fiestas, ¿sí, hermanos? Son, como lo dice claramente, fijadas en el calendario hebreo por el Estado de Israel moderno, ¿sí? Bueno, entonces no tenemos ningún problema al estar leyendo este documento porque está tal cual lo escribió, hermanos, como se encuentra, ¿verdad? Que está traducido probablemente a nuestro idioma como lo escribió el autor, ¿sí? Sin nada de que agregar ni quitar. Y luego viene, hermanos, de las festividades de Oraita, ¿verdad? O de la Torah, esto es importante, ¿verdad? De Oraita, ¿verdad? O de la Torah, ¿sí? Dice, el texto bíblico explica cómo hay que festejar. ¿Nos queda claro? El texto bíblico explica cómo hay que festejar la fecha. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Sí? El texto bíblico, o sea, la Torah, el Tanaj, el Humash, ¿sí, hermanos? Como le queramos llamar, ¿sí? Dice claramente el texto bíblico, ¿verdad? De las festividades de la Escritura, las de Oraita o de la Torah, el texto bíblico explica cómo hay que festejar la fecha y qué tenemos que hacer. De hecho, toda fiesta viene a hacernos recordar algún suceso dentro de la narrativa judía sobre la historia del pueblo de Israel. En el caso de Pesaj, aquí viene otra cosa interesante, en el caso de Pesaj, la salida de Egipto, los que conocemos la Torah, hermanos, claramente entendemos que en Pesaj el pueblo no salió. ¿Sí, hermanos? Pesaj, sí, la redención, ¿verdad, hermanos? El derramamiento de Dan fue en Misraim. ¿Sí? La salida de Egipto, lo dice claramente la Torah, hermanos. ¿Sí? Y podemos leer, hermanos, Números, ¿sí? 33, verso 3. Números 33, verso 3 nos dice claramente. Dice, hermanos, los israelitas salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año, al día siguiente de la celebración de Pesaj. ¿Estamos bien o estamos mal, hermanos? ¿Sí? Nuevamente, los israelitas salieron de Ramsés el día 15. ¿Sí, hermanos? ¿Qué moed tenemos el día 15, hermanos? Hamatzot. Y es Shabbat. Y es Shabbat. ¿Sí? Hamatzot y es Shabbat, que es el día 15. Dice claramente, los israelitas salieron de Ramsés el día 15 del primer mes del año, al día siguiente de la celebración de Pesaj. Salieron con gran poder y a la vista de todos los egipcios. Bueno, vamos a continuar, hermanos.
Entonces vean, dice, en el caso de Pesach, la salida de Egipto, ¿sí? Entonces vemos que, sí, hermanos, ahí estamos con otro pequeño problema, ¿sí? Estamos con otro pequeño problema. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí, hermanos? Porque también está escrito, hermanos, ¿sí? También tenemos instrucciones precisas, ¿sí, hermanos? Tenemos instrucciones precisas de Abacadosh. Sí, hermanos. En el sentido, hermanos, sí, en el sentido, ¿verdad, hermanos? De que no hay que agregar ni quitar, hermanos, ¿verdad? Nada de la Torah. No hay que agregar ni quitar, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ahí sí es bien importante, ¿verdad? Bien importante que nosotros, ¿verdad, hermanos? Delimitemos bien, ¿verdad, hermanos? O remarquemos, hermanos, o discriminemos bien, ¿verdad, hermanos? Sí, cada fiesta, ¿verdad? En el sentido de que, discriminar en el sentido de ir separándolas, sí, como está escrito en la Torah, como está escrito. ¿Qué, hermanos? Entonces, por eso dice, nuevamente dice, sí, en el tercer renglón del segundo párrafo, en el caso de Pesach, sí, la salida de Egipto, ya vemos que no salió el pueblo, ¿verdad? En Pesach, sino que fue en Matzot. Dice, si nos ponemos a comparar lo que Elohim ordena al pueblo de Israel acerca de cómo festejar la fiesta y cómo la festejamos hoy en día, ¿qué dice, hermanos? Vamos a encontrar que no hay relación entre una y la otra. Muy claro, ¿verdad, hermanos? Sí, muy claro, ¿no, hermanos? Y es objetivo, ¿verdad? No hay Bet Hamikdash. Si no hay Bet Hamikdash, pues no hay Cordero de Pesach. ¿Sí? Pero los que nosotros, ¿verdad, hermanos? Los que nosotros creemos en Yeshua HaMashiach, ¿verdad? Como el Mashiach del Eterno, ¿sí? Como nuestro Cordero de Pesach, tenemos Cordero. Por supuesto que tenemos Cordero de Pesach. ¿Qué, hermanos? ¿Sí? Y lo vemos tanto así, ¿verdad? Que lo señala Yohanan, sí, hermanos, y también, hermanos, ¿en dónde lo vemos también? En Revelación capítulo 15. Digo, capítulo 5. Sí, Yohanan todos lo conocemos, ¿verdad, hermanos? Igual del de Revelación. Pero veamos, hermanos, cómo desde un principio, ¿verdad? Desde Bereshit, ¿sí? Desde antes de Bereshit, hermanos, porque recuerden que hubo un corbán para vestir a Adán y a Java. Sí, en Yohanan lo muestra claramente. Y en la carta, hermanos, perdón, en el libro de Revelación, sí, vemos también claramente, sí, hermanos, en el verso 5, dice, pero uno de los ancianos me dijo, no llores más, pues el león de la tribu de Judá, el retoño de David, ha vencido. Él abrirá el rollo y romperá sus 7 sellos. Entonces, en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos vi un cordero. Estaba de pie. La alusión no es al animalito, sino a lo que significa, hermanos, es el cordero de Pesach, el verdadero cordero de Pesach, no porque sea, verdad, una oveja, sino que es ¿a qué está haciendo referencia, hermanos? Sí, al verdadero, sí, Redentor de Israel y de todo el mundo. ¿Qué, hermanos? Bueno, vamos a continuar, hermanos. Vamos a continuar. Vamos a continuar leyendo. Dice luego. Dice. Entonces veíamos, ¿verdad? Dice, sigue hablando este varón, dice. Sí. Él está hablando en nombre de todo Israel, hermanos, porque él es, ¿verdad? Observante de la tradición, ¿verdad? De la halajá rabínica. Dice, de hecho, podríamos, dice,
Dice, en el caso de Pesach, la salida de Egipto, si nos ponemos a comparar lo que Elohim ordena al pueblo de Israel acerca de cómo festejar la fiesta y cómo la festejamos hoy en día, ¿sí? Vean que está incluyendo, dice, cómo la festejamos hoy en día, pero dice la fiesta, Pesach no es fiesta, la fiesta es Hamatzot, ¿sí? Pesach es el memorial y Hamatzot es la fiesta, ¿verdad, hermanos? Dice, vamos a encontrar que hay que no hay relación entre una y otra. ¿Sí? Entre cómo se hacía dentro de Israel con el Bet Hamidash en pie y cómo fue después de la destrucción del Bet Hamidash, ¿verdad? Dice, de hecho, podríamos escribir un artículo con la misma temática sobre todas las fiestas de Oraita, pero por ahora nos centraremos en Pesach. ¿Sí? Al igual cabe mencionar que este artículo, ¿verdad? No es nuevo, ¿verdad? Tendrá 3, 4 años en la red. ¿Sí? Pero vuelvo a hacer, hermanos, el comentario, ¿verdad? Y la recomendación que se estudie al autor. Cuando leamos algo, hermanos, sí, siempre debe de venir el autor, sí, hermanos, y a pie de página o al final de su comentario, de dónde toma, hermanos, los escritos, ¿sí? Luego dice, un Pesach bíblico. Según la Torá, tenemos que recordar todo el tiempo que fuimos esclavos en Egipto. En varias ocasiones se explica esto, como por ejemplo en los mandamientos de cuidar Shabbat como día de descanso, según la versión del libro de Devarim, capítulo Devarim, ¿verdad? ¿Sí? Otro caso es cuando se ordena tratar al extranjero bien. El texto nos recuerda que fuimos esclavos en Egipto. Estos son los dos ejemplos, y como estos hay varios más. ¿Sí? Y como estos hay varios más. Con esto vemos la importancia que tiene la salida de Egipto en el relato bíblico. Vean qué importante, hermanos. Con esto vemos la importancia que tiene la salida de Egipto en el relato bíblico. Estamos hablando de Pesach o de Matzot. ¿Sí? Primero salimos, después nos redime Yeshua. Veamos, hermanos, el orden. La salida de Egipto, hermanos, hace alusión, ¿sí?, a huir, a correr, ¿verdad? Salir rápido del pecado después de que fuimos redimidos por nuestro amado Yeshua, ¿verdad? ¿Cuándo fuimos redimidos, hermanos? ¿Primero salimos, después nos redimió? No, ¿verdad? Primero nos redimió, ¿sí? Bendito sea su nombre, ¿verdad? Por su rajem. Nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y la orden es salir inmediatamente del pecado, salir del pecado. ¿Sí? Salir rapidísimo del pecado. ¿Sí? Por eso es Hamatzot, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Se come, ¿verdad, hermanos? Matzah, ¿sí, hermanos? Sin hametz, o sea, sin levadura. El hametz es una representación simbólica, el hametz del pecado. Por eso, hermanos, se nos dice que comamos, no que probemos, ¿verdad? No que mordamos nada más. Que comamos matzot 7 días, ¿verdad? Más el 14, ¿verdad? Más el 14, que es cuando se inicia a comer matzah. Más el 14, ¿sí? Más Pesach. Ahí sí es Pesach. A partir del 15 es Hamatzot. Pero se nos ordena comer matzah desde el 14, desde Pesach. ¿Bien, hermanos? Bueno. Entonces, por eso dice, ¿verdad, hermanos? Sí, que estamos viendo que la Torah nos acuerda, ¿verdad, hermanos?, de que fuimos esclavos en Misraim, ¿verdad? Y que por eso se ordena tratar al extranjero bien, ¿sí? Entonces dice, continuamos leyendo, dice, estos son solo 2 ejemplos y como estos hay varios más. Con esto vemos la importancia que tiene la salida de Egipto en el relato bíblico, siendo el hito más importante del pueblo en sus primeros años de formación. ¿Y la redención, hermanos? Primero somos redimidos, después viene la salida. ¿Sí, hermanos? Si buscamos y leemos atentamente el texto, no encontraremos ninguna ley bíblica de sentarse, ya sea en familia, entre amigos o en grupo de personas, ¿verdad? En familia vemos que sí, ¿verdad, hermanos? Dice que si la familia es muy pequeña,
sí, se complete un Midian, ¿verdad? Se complete en 10, ¿verdad? Una edad. Dice, o entre amigos. Dice, o un grupo de personas. O incluso solo para leer la Ágada, ¿verdad? La historia, ¿sí? De la salida de Egipto. Dice, durante horas, teniendo la comida frente a nosotros. Bueno, eso sí, ¿verdad? Eso sí, no lo marca en la Torah, ¿verdad, hermanos? Estar leyendo, te dice, teniendo la comida frente a nosotros. Para recordar que fuimos esclavos en Egipto o comer hasta no poder más, ¿sí? Y comenzar la cena remojando lechuga y otros tipos de verdura en agua con sal, ¿sí? O limón. Tampoco vamos a encontrar la ley que obliga a hacer una que hará, ¿sí, hermanos? La que hará, ¿verdad? Es, hermanos, ¿verdad? Una charola, ¿sí? Que contiene o que contiene, ¿verdad, hermanos? Es una charola que contiene contenedores, ¿verdad, hermanos? Para contener ahí los simbolismos que utiliza el judaísmo rabínico para el ceder de Pesaj, ¿sí? Dice, por eso dice que no se va a encontrar en la escritura, ¿verdad? En la Torah, dice, vamos a encontrar una ley, ¿verdad? O una instrucción que nos obligue a hacer una, que nos obligue, vean, que nos obligue a hacer una, que hará, sea una bandeja o charola con diferentes señales, ¿sí? Que recuerden la esclavitud y la liberación. Vean qué importante, hermanos. Qué importante es ir entendiendo, ¿verdad? Lo que sí vamos a encontrar son las tres ocasiones, en tres ocasiones, en Shemot 12 del 1 al 20, ¿verdad? Ahí viene toda la instrucción de Pesaj, ahí sí viene toda, hermanos, ahí sí está toda la instrucción de Pesaj. El tiempo, el día, todo, hermanos, cómo se va a llevar a cabo, que ya cada año lo leemos. Si hacemos énfasis, ¿qué pasó el día 13 para el 14, ¿verdad? La puesta del sol. ¿Qué pasó en la madrugada del 14? ¿Qué pasó en la parte clara del 14? ¿Qué pasó durante el día del 14? ¿Qué pasó el 15? Y la Torah nos dice claramente lo que fue aconteciendo, ¿verdad? En Bamidbar 28:16 al 25, ¿verdad? Vienen los rituales que se hacen. Y en Devarim 6 del 1 al 8, donde se explica lo que estamos obligados a hacer para recordar la festividad de Pesaj en el relato bíblico. Dice, ahí sí está escrito, sí, en la Torah. Dice, es que la fecha de conmemoración es el 14 del mes, del primer mes, según la cuenta bíblica. Y luego dice aquí, Nisan es el primer mes del año, ¿verdad? También sabemos que no es Nisan el primer mes del año, es el mes del Aviv. El mes de El Aviv, haciendo alusión, ¿verdad? Que es cuando maduraba el Aviv, ¿sí? El grano del Aviv, ¿verdad, hermanos? Para presentar, ¿verdad? Sí, la tenufá o la ofrenda mecida, ¿sí, hermanos? Sí, que consistía, ¿verdad? En el Aviv maduro, ¿sí, hermanos? Sí, en el Omereshit, sí, hermanos, en la tercera instrucción, a la tercera Moed, ¿verdad? Sí, en el Omereshit. Sí, hermanos, en el Omereshit, ¿verdad? O en la Tenufá, en la ofrenda mecida. Sí, hermanos. Entonces, ¿verdad? Vean qué importante, ¿verdad, hermanos? No hay ningún grano que se llame Nisan, ¿verdad? Pero sí, hermanos, hay una señal, la madurez del Aviv. Por eso el mes del Aviv, no de Aviv, del Aviv. Sí, hermanos, cuando brota el Aviv por todos lados en Israel, pero recordemos que debe ser en Jerusalén, sí, hermanos, y debe de madurar. Esa es la señal, hermanos, esa es la señal, ¿sí? Dice, siendo que a partir de este día debemos de comer matzá durante los 7 días del Hag, de la fiesta. Ahora sí, ¿verdad? De la fiesta. Según la versión de Devarim, de ahora dice, según la versión de Devarim son 6 días. Sí, Devarim 6:8. Dice, como acto principal de la fiesta debemos hacer un sacrificio especial llamado Corbán Pesaj, el cual tiene que estar bien cocinado a las brasas, ¿verdad? Como lo marca la escritura, a eso hace referencia este varón. Dice, no hervido y está prohibido comerlo crudo. En otras palabras, tenía que estar bien cocinado, ¿verdad? A las brasas. Asado, dice. Asimismo, podemos encontrar que en 3 ocasiones en los libros bíblicos posteriores, ¿sí? Al Pentateuco, ¿verdad? Después de la Torá, ¿sí? 3 libros posteriores al Pentateuco,
se menciona que el pueblo lo festejó Pesaj. Segunda de Reyes 23, 21 al 23, Ezra 6 del 19 al 22 sí, y Segunda de Crónicas 35 del 1 al 19. Dice, en estas tres ocasiones en las que el pueblo celebró la festividad de Pesaj, lo hizo de la forma en que se ordena en los libros de la Torá, teniendo como principal acto un sacrificio ritual en el templo de Jerusalén. Ahí está, hermanos. ¿Sí? Hasta aquí nos va quedando claro, ¿no? Dice, aquí viene lo interesante. Entonces, ¿de dónde viene el ceder? Aquí viene lo interesante, hermanos. ¿Sí? Aquí viene lo interesante, hermanos, y lo que están obligados a están obligados a estudiar, ¿verdad? Su servidor ya lo tengo, hermanos, concretado casi al 100. Sí, pero ustedes, hermanos, para que vean que lo que su servidor les habla y lo que estamos leyendo no es mentira, está escrito. Sí, y sí hay, hermanos, ese material histórico, sí lo hay. Dice, entonces, ¿de dónde viene el ceder? ¿Sí? Y cada año, ¿verdad, hermanos? Que cada chaná que el Eterno nos permite estar en Pesach, ¿sí? Siempre ponemos como título ceder de Pesach, ceder de Pesach, ceder de Pesach, aunque le quitemos, ¿verdad, hermanos? Algunos pasos que tienen por ahí un origen medio dudoso, ¿sí? Pero es incorrecto, porque así no nos enseñó Yeshua HaMashiach. Así no nos enseñó. ¿Sí, hermanos? ¿Sí? No estando ya el Bet HaMikdash, él nos dijo, ¿verdad?, qué símbolos introducir. ¿Sí, hermanos? Y no hacer alusión a que si así era, pues así no. Él nos dijo, ¿verdad? Los elementos. ¿Sí? ¿Qué sustituye al cordero? Simbólicamente. ¿Sí, hermanos? Obviamente las hierbas amargas continuamos, ¿verdad? Y el kiddush, ¿verdad, hermanos? El vino. Y el vino. Sí, dice, ¿de dónde? Entonces, ¿de dónde viene el ceder? ¿Sí? ¿De dónde viene la historia del ceder de Pesaj? Del simposio griego al ceder de Pesaj, ¿sí? Ahora, del simposio griego, ¿sí?, al ceder de Pesaj. El título es muy evidente, ¿verdad? Que en el simposio griego, hermanos, se tomaron elementos para el ceder de Pesaj. ¿Sí? Se tomaron elementos para el ceder de Pesaj. Tomaron, ¿verdad, hermanos? Tomaron, ¿sí?, la celebración, ¿verdad?, del simposio griego, ¿sí, hermanos? Y metieron, hermanos, ¿sí?, en el orden o en el ceder, y le llamaron, ¿verdad?, el ceder de Pesaj. Ahora sí, en el año 70 de la era común, fue destruido el segundo templo de Jerusalén por los romanos. Esto causó una conmoción muy grande en el pueblo y creó un vacío enorme, pues todos los rituales judíos se basaban en los sacrificios en el templo, ¿verdad? De hecho, lo estamos ya viendo, ¿verdad, hermanos? Ahorita en las parashot de Vayikra. ¿Sí? Dice, siendo que la forma de conmemorar Pesach, según está escrito en la Torá, era con sacrificios. Hasta ahí va bien, ¿verdad? Porque está hablando de la Torá. Sin templo, aquí importante, sin templo no era posible seguir con las leyes de la conmemoración, y esto exigía un cambio. Y esto exigía un cambio. Aquí está, hermanos, lo interesante. Sin templo no era posible seguir con las leyes de la conmemoración, y esto exigía un cambio. ¿Qué, hermanos? ¿Y quién nos vino a enseñar, hermanos, sí, cómo había de hacerse? Yeshua HaMashiach. ¿Qué elementos, hermanos? Sí, qué elementos, ¿verdad, hermanos? Eran los que simbólicamente, hermanos, sí, representaban todo ese ritual. Nuestro amado Yeshua, hermanos, nos lo instruyó. Él nos lo instruyó. ¿Sí, hermanos? No dijo, ¿verdad? No dijo que Pesaj estaba abolido.
sino que había cambiado de lugar. Sino que había cambiado de lugar. ¿Sí? ¿En hermanos? Cuando decimos había cambiado de lugar, ¿verdad, hermanos? Ahora, ¿qué quiere decir, hermanos? Que la realidad de Pesaj, sí, hermanos, la realidad de Pesaj estaba manifestándose. Sí, hermanos, el Cordero de Adonai que quita el pecado del mundo, ¿verdad? Haciendo, ¿verdad? Una conexión temática, ¿verdad, hermanos? Sí, con la Akedah, ¿sí? Con la Akedah, ¿verdad, hermanos? Con el sacrificio que el Eterno le dijo a Abraham, ¿sí? Que le presentara a Yitzhak, su hijo, como ese corbán olá. Precisamente, hermanos, esa es la realidad, que es el cumplimiento que es en Yeshua HaMashiach. ¿Sí, hermanos? Bueno, entonces, ¿verdad? Dice, sin templo no era posible seguir con las leyes de conmemoración y esto exigía un cambio. Pero el cambio, hermanos, sí, viene de arriba. Viene de arriba. Sí, no que me imagino, no que suplo. El cambio viene de arriba. Dice, los hazalos, los sabios, tuvieron que llenar este vacío. Aquí viene, hermanos, los sabios tuvieron que llenar este vacío. ¿Qué dice, hermanos? Creando, ¿sí? Creando costumbres nuevas. Y haciendo reformas, ¿sí? A la ley bíblica, a la Torah. Tremendo, ¿verdad, hermanos? ¿Sí? Dice, los sabios, ¿qué dice? Tuvieron que llenar este vacío creando costumbres nuevas. Creando costumbres nuevas. Y haciendo reformas a la Torah. Necesitaban buscar una forma a pensamiento humano. Necesitaban buscar una forma de conmemorar la festividad que siga su concepción, ¿sí? De estudio de la Torah, que incluya una cena festiva en la cual también se pueda agregar simbolismos representantes de la idea central, recordar la salida de Egipto. Sí, hermanos, pero vemos de dónde, qué estamos ahorita analizando. Entonces, ¿de dónde viene el Seder? ¿Sí? Del simposio griego se tomó para el Seder de Pesaj, ¿verdad? Porque el subtítulo es del simposio griego al Seder de la Torah. Después de la destrucción, ¿sí? Del segundo templo. ¿Sí? No era posible seguir con qué? Con la instrucción de la Torah, como se marcaba, ¿verdad? A través de los corbanos, de los sacrificios, ¿sí? De los animalitos. ¿Sí? Por eso dice que los sabios tuvieron que llenar ese vacío creando costumbres nuevas y reformas a la ley bíblica. ¿Sí? Eso se llaman takanot, o mandamientos de hombres, ¿Sí? No, ¿verdad, hermanos? Tomando el mandamiento del Eterno, ¿verdad? El Pesaj que nos envió, el Pesaj verdadero, perfecto. ¿Sí? Dice, necesitaban buscar una forma de conmemorar la festividad que siga su concepción de estudio de la Torah, que incluya una cena festiva en la cual también se pueda agregar simbolismos que representan la idea central, recordar la salida de Egipto. Sí, pero vaya, vamos, hermanos, Pesaj, la salida de Egipto no es Pesaj. La salida de Egipto, ¿verdad, hermanos? Es la redención. La salida de Egipto, ¿verdad, hermanos? Het Matzot. ¿Sí? Y aunque digan que es Pesaj, la Torah no dice que es Pesaj. La Torah dice, ¿verdad, hermanos? Que es Matzot. Que Pesaj es Pesaj y Hamatzot es Hamatzot. Pesaj significa una cosa y Hamatzot significa otra cosa. En Pesaj hay redención y en Pesaj, hermanos, hay dirección del Eterno. El modelo que eligieron adoptar los Jajamín, ¿verdad? Los Hazal, los sabios, fue, aquí está lo tremendo, hermanos, el modelo. Sí, el modelo que eligieron adoptar
los jajamín. Es que esto está tremendo, hermanos. ¿Sí? Fue del simposio griego. ¿Por qué está tremendo, hermanos? Porque sabemos, ¿verdad, hermanos? Que Grecia, ¿verdad? Era quien estaba, quien tenía el control, ¿verdad, hermanos? Del pensamiento del hombre, ¿verdad? Toda la filosofía y además toda la idolatría, todo el paganismo. ¿Sí, hermanos? Sabemos lo que hicieron los griegos, ¿sí? Precisamente, sí, hermanos, cuando sacrificaron, ¿verdad? Un marrano en el Mikdash, ¿sí? Y entonces, hermanos, ¿dónde está la dirección del Eterno? ¿Acaso Akadosh Baruj Hu les diría que tomaran el ejemplo de los griegos? No sé, son cuestionamientos, ahora sí que humanos que me hago. ¿Sí? ¿Por qué voltar a ver a Grecia lo que hacía? Y de ahí agarrarlo. Bueno, aquí está bien importante. No es secreto que el mundo que rodeaba a dichos sabios era el mundo helénico, lleno de tradiciones y festejos. Por lo tanto, no era difícil que se elija tomar elementos de dicha cultura. Sí es tremendo, ¿verdad, hermanos? Porque no me sorprende, hermanos, no nos sorprenda, ¿verdad, hermanos? Porque como dice bien este varón, ¿verdad? Pues no es secreto que el mundo que rodeaba a los sabios, ¿verdad? Sí, era el mundo helénico, lleno de tradiciones y festejos. Por lo tanto, no era difícil que se elija tomar elementos de dicha cultura. Viene aquí algo importante. Cuando nosotros, hermanos, estábamos, ¿verdad? Dentro bueno, sigue inmerso, ¿eh? Sigue inmerso con la cultura, permea, hermano, la cultura griega, el pensamiento humano, ¿sí? Pero aquí algo bien importante, hermanos, cuando nosotros estábamos en la iglesia, ahora sí que en la llamada iglesia, ¿sí? Cuando era Día del Padre, hermanos, ¿no festejábamos Día del Padre? ¿Sí? No hasta Sí, hermanos, con dolor y vergüenza lo decimos, ¿verdad? Delante de nuestro Padre bendito. No hasta, hermanos, felicitamos a Abacados, ¿verdad? El día del Padre. Sí. O ya se nos olvidó que el 14 de febrero, hermanos, hacíamos a veces intercambios en las congregaciones. Sí. O que, o que se hacía oración especial por las jóvenes que cumplían 15 años y después la fiesta secular. O en la boda igual, como conforme a la tradición del mundo. Sí, entonces, hermanos, sí, bendito sea Abacados, ¿verdad? Que nos sacó de toda esa suciedad, sí, y que sacó a Israel, ¿verdad, hermanos? No a todo Israel, ¿verdad? Pero mucho Israel salió. Ahora, hermanos, en este tiempo, ¿verdad? Que bendito Abacados nos trae, ¿verdad, hermanos? A que tratemos de esforzarnos en el camino de la Torá, sí, y que los cambios asignados Él nos los va dando, ¿verdad, hermanos? Por eso dice, sí, la mayoría de los misbot que vemos, ¿verdad? Y más relacionados a la Keuná o la Kejuná, ¿verdad? O al sacerdocio, dice que son ¿qué? Que es un hook, ¿sí? Y que mal se traduce que es, hermanos, de un mandamiento eterno, pues dicen bien, ¿verdad? Sí. ¿Y por qué? Y no queda suspendido, ¿verdad, hermanos? No queda suspendido porque solo cambió de lugar. Porque la realidad ese hug, ¿verdad, hermanos? Es una promesa, ¿verdad? En el tiempo del eterno tiene un cumplimiento. Sí, tiene un cumplimiento y se continúa. Y se continúa hasta la eternidad. Sí. Pero no así, hermanos. Sí. No así con las tradiciones y festejos paganos. Sí. En los cuales, ¿verdad, hermanos? Los asociamos a las instrucciones del eterno, ¿verdad? O a la Torah. ¿Sí? Y surge un sincretismo humano, ¿verdad, hermanos? Es una mezcla de paganismo, aunque no querramos así, es una mezcla de paganismo, ¿sí? Con la pureza,
de los misbot. Pues en ese paganismo, hermanos, todavía estábamos envueltos, todavía el Chaná pasado. ¿Sí? Porque de una u otra forma, hermanos, anotábamos Seder de Pesa. ¿Sí? Tomando como referencia, es un orden. Bueno, sí debe ser un orden, ¿verdad? Pero no humano, ¿verdad, hermanos? Sino, ¿verdad? Basado en la simbología que el Eterno nos marca a través, hermanos, de las promesas o los hug. En este caso, ¿verdad? Como el hermano Shaw claramente en Colosenses, la realidad de todo, ¿sí? Es nuestro amado Yeshua HaMashiach. No nos dice que no se haga, sino que se haga el memorial y le demos la cabot porque nos vemos que su palabra es fiel y verdadera, ¿sí, hermanos? Y Yud Het Bajei la cumple. ¿Qué, hermanos? Eso es bien importante. Entonces vemos, ¿verdad?, que el modelo que eligieron adoptar los llamados sabios, hermanos, fue el simposio griego. Sí, el simposio griego, hermanos. Sí, pero digo, no nos espantemos, ¿verdad? Más bien preocupémonos porque sí, nosotros teniendo a nuestro Pesach, teniendo a nuestro amado Yeshua, teniendo a nuestro Cordero, hermanos, sí, tendríamos que a sus pies, ¿verdad?, seguir su instrucción. ¿Sí, hermanos? Entonces, basado en esos simposios, ¿verdad, hermanos? O en esas reuniones sociales, ¿sí? En los que, ¿verdad, hermanos? Un grupo de individuos, ¿verdad? Se juntaban a debatir, ¿verdad? A charlar, a intercambiar ideas, ¿sí? Sobre X temario ya establecido, hermanos. Pues ahí, hermanos, ¿verdad? Ahí en esos simposios, hermanos, sí, precisamente muchos de los 15, bueno, muchos pasos de los 15 pasos, ¿verdad?, del Seder de Pesach, de los tomaron de ahí. Tremendo, hermanos, tremendo. Tremendo, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar, hermanos. Permítanme tantito. Bueno, entonces dice, ¿verdad? No es secreto que el mundo que rodea a dichos sabios, ¿verdad? Sí, en aquel tiempo y en el de hoy, ¿verdad, hermanos? Dice el mundo helénico, sí, pero ahora está peor porque es helénico y romano, griego-romano, lleno de tradiciones y festejos, por lo tanto no era difícil que se elija tomar elementos de dicha cultura. Sí, hermanos, y es ahí, hermanos, lo espiritualmente tremendo que hemos de ver. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Pues porque si el mundo tiene, qué sé yo, hermanos, su año nuevo griego-romano, ¿verdad, hermanos? Nosotros no tenemos ni siquiera, hermanos, que voltear a ver, hermanos, cómo lo festeja. ¿Para qué si ya lo sabemos? Bendito sea el Eterno que nos sacó de ahí. ¿Sí? Y no tenemos por qué regresar ahí. Que el 14 igual, 14 de febrero igual, hermanos, voltear. Que el cumpleaños igual voltear, ¿verdad, hermanos? Nada de eso nos es lícito. ¿Sí? ¿Por qué, hermanos? Pues porque estaríamos entrando igual a sus tradiciones y a sus festejos. ¿Sí? Y estaríamos, ¿verdad, hermanos?, entrando a un sincretismo también. ¿Sí? A una mezcolanza de lo sagrado con lo profano. ¿Sí, hermanos? Y en muchas festividades, ¿verdad?, que hay muy escondidamente, muchos lo quieren hacer, pero, hermanos, se podrán esconder de los ojos del hombre, hermanos. Eso es, créanme que es lo menos importante. ¿Sí? ¿Qué el hombre opina? Preocupémonos qué dice Abacados al respecto. Que a él, hermanos, nadie se esconde de su presencia. Nadie nos escondemos de su presencia. Bueno, el simposio era un banquete que el mismo nombre nos indica su principal característica. Sim, juntos. Potion, tomar vino. ¿Sí? Potion, tomar vino, ¿verdad? Sim, juntos. Potion, tomar vino. En dicho evento se juntaban los hombres libres a tomar vino, a charlar y a debatir entre los temas que estaban al orden del día, filosofando como solo los griegos saben hacer. ¿Sí?
Un simposio es la comunión del entretenimiento, el discurso y acciones serias, reflejadas con regocijo. ¿Sí? Lleva una comprensión más profunda de aquellos puntos debatidos alrededor de la mesa, puesto que el recuerdo de los placeres relativos a la comida y a la bebida son perecederos, mientras que los temas de disquisición filosófica y sus discusiones permanecen siempre vivos luego de impartirlos. Lo tremendo es que hasta este tiempo, hermanos. Sí, mucha filosofía de aquellos, según grandes pensadores, sí, hermanos, están introducidas en el pensamiento humano, sí, y dentro, hermanos, de los esquemas, ¿verdad? O de los, dentro de los programas escolares, y más a nivel ya secundaria, preparatoria y profesional. Durante el simposio se sentaban en sillones reclinados a la izquierda y los esclavos les lavaban las manos, les servían el vino y la comida. Acostumbraban también comer legumbres como lechuga remojada en agua. Este banquete lo hacía la aristocracia solamente y los esclavos eran quienes servían a los comensales. Al final del banquete, después de comer y beber hasta saciarse, hacían el epicomión, que significa después del festejo, en el cual salían y continuaban la fiesta ya embriagados. El simposio de Platón, ¿sí? Ansel Feuerbach, 1869. ¿Sí? Hassall, los sabios, adoptaron, como mencioné arriba, este modelo. Un banquete de hombres libres, donde lo central, aparte de la comida y la bebida, es el estudio y el debate, centrados en la liberación del pueblo de la esclavitud en Egipto, para así conmemorar y recordar uno de los eventos más importantes, si no el más importante de la memoria colectiva judía de aquella época. De esa forma, vemos que lo central en la Haggadah de Pesach es recordar, contar, preguntar y continuar el legado judío. Y no está de más decir también representar la libertad en su máxima expresión. Cuando digo que adoptaron el modelo del simposio, no me refiero a que copiaron el festejo griego, exacto como era, sino que tomaron, aquí hermanos, ¿verdad? O sea, ya hubiera sido muy extremo, ¿verdad, hermanos? Sí, dice, no copiaron, ¿verdad? El festejo griego, dice, como era, sino que tomaron elementos de esta para crear el festejo judío. ¿Sí, hermanos? Dice, sino que tomaron elementos de este para crear un festejo judío. Estamos hablando de festejar la libertad. Por lo tanto, no puede haber esclavos que te sirvan. Por otro lado, ¿cómo vas a servirte a ti mismo el vino? Eso no lo hacían los hombres libres. Ellos tenían quienes llenara la copa. Esa es la razón por la cual en el Seder de Pesach, cada uno le sirve a su compañero. En el simposio, al final de la cena, el epicomión salía y seguían de forma ilimitada. El aficomen. ¿Sí? El aficomión, hermanos, es el aficomen. Marca el final de una cena en familia. ¿Ya vimos de dónde salió el aficomen, hermanos? Sí, la última porción que se esconde en una sábana y después de la cena de Pesach, ¿verdad? Se busca y... Sí, pues ese es, hermanos, de ahí viene, hermanos, la idea. El aficomen. Marca el final de una cena en familia que, a diferencia del simposio donde participan solamente los hombres adultos y aristócratas, en el Seder de Pesach es todo lo contrario. Este comienza con el Halagma Haniah. Este es el pan de los pobres. Canto en arameo que invita a los que menos tienen a participar del banquete. A los niños se les enseña desde chicos a preguntar Manishtama, ¿sí? Y de esta forma tienen parte activa en la discusión y aprendizaje. Si el simposio era un banquete aristocrático de los hombres libres a los que los esclavos servían, en el Seder están todos los comensales unidos en el regocijo de la libertad.
El festejo brindando con el vino, con moderación, solo 4 copas, junto con el pan de la pobreza, donde no hay esclavos, sino hermanos que se sirven el uno al otro. ¿Sí? Dice, esto es una gran cualidad de la dice, esta es una gran cualidad de la milenaria cultura judía. Aquí viene otra cosa tremenda. Sabe adaptarse al medio que lo rodea y logra adoptar tradiciones de otras culturas, adaptándolo a su concepción y lo que es bueno a sus ojos, y agregando valores sociales y familiares, así creando tradiciones que continúan a través de los años. No pudo haber un cierre más tremendo. Sí, hermanos, no pudo haber un cierre más tremendo. Dice, esta es una gran cualidad, vean, hermanos, esta es una gran cualidad milenaria de la cultura judía. Sabe adaptarse al medio que lo rodea y logra adoptar tradiciones de otras culturas, adaptándolo a su concepción, a lo que es bueno a sus ojos y agregando valores sociales y familiares, así creando tradiciones que continúan a través de los años. Pesaj Sameach. Bueno, pues esta es, hermanos, la historia del Seder de Pesaj. ¿Sí? Si bien, ¿verdad? Lo dice muy claramente, ¿sí? Lo dice muy claramente, ¿verdad, hermanos? Que no se tomó, ¿verdad? Dice, me refiero, dice, no a que copiaron el festejo exacto como era, sino que tomaron aquí, hermanos, sino que tomaron elementos de para crear un festejo judío. Bien lo dicen, ¿verdad? Para crear un festejo judío. ¿Qué, hermanos? Ahora sí ya depende de cada uno de nosotros, ¿verdad, hermanos? Si queremos seguir con la tradición, ¿verdad, hermanos? Con la tradición rabínica, ¿verdad? O, hermanos, nos allanamos a las instrucciones que nos dejó nuestro amado Yeshua HaMashiach, ¿sí? Que están basadas en la Torah, ¿verdad? Pero que nuestro amado Yeshua HaMashiach toma, ¿verdad, hermanos? De lo que está en la Torah para traerlo, hermanos, ¿verdad? Como algo, usarlo simbólicamente, hermanos, ¿sí? Para tomarlo, ¿verdad? Como símbolos, ¿sí? Como símbolos ordenados por el Eterno. Finalmente, ¿verdad, hermanos? Sí, finalmente, lo que el Eterno, ¿verdad? Ha ordenado, ¿sí? Que el Mashiach nos iba a llevar, ¿verdad? Nos iba a enseñar el camino de la Torah. El Mashiach Yeshua, ¿sí? Obviamente, todo esto, sí, hermanos, todo esto que acabamos de leer, hermanos, sí, pues es cómo se estructuró el Seder de Pesaj sin Bet Hamikdash, porque no hay cordero. No se puede hacer el Corban, sí, hermanos, de Pesaj porque no hay cordero, porque no hay sí, no hay que una, ¿verdad? No hay con Gadol. Y hace hincapié este varón, ¿verdad, hermanos? Cuando nos dice, ¿verdad? Cuando nos muestra en el Tanaj, ¿verdad? Que, por ejemplo, en Reyes, en Esdras y en Crónicas, ¿verdad? Cómo lo hicieron, como lo marca la Torah. Como lo marca literalmente la Torah. Ahora sabemos que Yeshua nos deja, hermanos, símbolos. ¿Sí? Símbolos. ¿Sí, hermanos? Para retomar en el memorial. Y él nos dice claramente, cuando hagan esto. ¿Sí, hermanos? Cuando hagan esto, nos está diciendo. ¿Sí, hermanos? Esa parte de Pesaj, ¿verdad? Es la que nos dice nuestro Rabbi Yeshua HaMashiach. Bueno, dice nuestro hermano que no hay comentarios. No tenemos comentarios, hermanos, pues el documento ya lo tienen, hermanos, ya se los envié, se los hice llegar. Analícenlo, estudienlo. Sí, hermanos, va a ser un ceder, va a ser, hermanos, un memorial Pesaj, ¿verdad? Vean cómo hasta, sí, ¿cómo se llama, hermanos? Sí,
una, una costumbre, se hace una tradición, ¿sí? Tanta tradición del ceder de pesa que sí nos va, a su servidor nos va a costar un poquito de trabajo quitármelo, pero en el nombre de Yeshua HaMashiach, hermanos, voy a retirar de mis labios el ceder de pesas, y si nos vendrá lo que nos enseñó nuestro amado Yeshua HaMashiach, y como nos dijo nuestro hermano Shaul, ¿verdad? El memorial pesa. Memorial pesa. Amén, amados. Pues estudienlo, hermanos. Tocamos puntos importantes. Si el Eterno nos presta vida a la mitad de la semana, sí, de cómo vamos, hermanos, a qué elementos, hermanos, ¿verdad? Tres, ¿verdad? Tres. El kiddush, ¿verdad? El vino, sí, el matzá y las hierbas amargas. Sí, hermanos, nada más. Y pedir al Eterno que nos dé dirección para hacer el memorial. Para hacer el memorial, ¿verdad, hermanos? Como nos lo instruye nuestro amado Yeshua HaMashiach. Bien, mis hermanos, pues no hay más que comentar por ahorita. Sí, analicen bien el documento. Si tienen dudas, el miércoles las comentamos de entrada. Y nos seguimos, hermanos, con los detalles ya para, si el Eterno nos presta vida en el nombre de Yeshua HaMashiach, para el próximo Shabbat, al término de Shabbat, entramos a Pesaj, al memorial Pesaj. Amén, hermanos, al memorial Pesaj. Abacadosh, bendito sea su nombre, que su inspiración divina, su Ruach HaKodesh, sea nuestra dirección, Padre eterno. Le pedimos perdón, Abba, en el nombre de Yeshua, a los pies de Yeshua HaMashiach, le pedimos perdón por los errores cometidos, Padre eterno. Usted conoce nuestro Lev y sabe, Padre eterno, cuando nos encontramos perturbados por cosas que no debíamos de haber hecho, pero dentro de nuestra ignorancia y por falta de escudriñar todo como usted nos lo ha ordenado a través de sus Nabim, ¿sí? Escudriñar todo y retener lo bueno. Por pereza espiritual, no tomamos cuidado dentro de miembros de su pueblo que no le han reconocido como el Mashiach. Perdón, Padre eterno, y que a este día que usted nos presta la vida en adelante, todo lo pasemos bajo el fuego de su bendita palabra, ministrados y dirigidos por su bendito Ruach HaKodesh, en el nombre que es por sobre todo nombre, en el Shem de Yeshua HaMashiach. Amén. Mis amados, entonces a las 7 de la noche, a la mitad de la semana, el próximo miércoles, Sevino nos presta Jaim, nos presta vida. Laila Tov, buena noche. Amén.